Ante todo, que qué alegría volver a vernos muchos. Y segundo, que quiero hablar de una cosa, pero antes voy a decir otra, ¿vale? Pero voy a intentar ser breve. Y se trata del COVID. ¿Eh? Yo tengo rotulador, he traído. Sí, he traído. Sí. Bueno, aquí está. Muchas gracias. Entonces, el COVID, vamos a ver. Muchas gracias. Los moteros siempre. Mirad, claro, yo estoy aquí, ¿no? Y entonces tengo una cabeza y cuidado con el COVID, porque al final está tan presente, y todos los días noticias, cambios, un tío que se tiene que aislar porque ha estado en contacto con un positivo y el positivo estuvo en una boda, entonces llamas a todos, tienes que llamar a todos los que has tal, y entonces, oye, pues mi amigo está confinado, no, es que estuvo con un positivo, ay, ¿quién estuvo? El caso es que al final, todo eso es muy interesante, pero al final la cabeza está llena de avispas, en la que está todo el día el COVID, y al final, si uno no tiene cuidado, el argumento de su vida se convierte en el COVID, ¿no? O sea, bueno, pero hay que... Pues, bueno, ¿no? El COVID, o sea, positivo, negativo. Y todo eso va o sea, no sé si voy a conseguir explicarme, pero que el argumento de mi día y de mi vida no ha cambiado con respecto a antes. O sea, el COVID es pues una circunstancia que nos acompaña y que, bueno, pues tiene sus cosas divertidas, sus cosas pesadas, sus cosas... pero que es muy poco interesante. O sea, que nosotros no nos olvidemos porque las avispas están aquí, pero luego cuando las avispas, si el corazón se queda sin alimentar, sin ejercicio y solo avispas, pues COVID, pues al final mi corazón se queda entontecido, apagado, o sea, ¿para qué vivo yo? ¿Cuál es el argumento de mi vida? El argumento de mi vida no es, ¿qué hiciste? Bueno, pues conseguí evitar el COVID, o bueno, solo 2 confinamientos. Bueno, claro, el argumento de mi año no es el COVID, es lo mismo que el argumento del corazón de Jesucristo. O sea, el otro día nos decía, yo he venido para salvar. Y decía después, y porque el propósito es que tengan vida eterna. Vida. Y dice, porque tanto amó, este es el Evangelio del día 15, hace 2 días, tanto amó Dios al mundo. El argumento de mi vida es, tanto amó Dios al mundo, tanto ama. O sea, que es que no cabe en ninguna cabeza, todo esto es obra del amor de Dios. Dios está amándome a mí hoy. O sea, es como no sé, o sea... oye, que tengo novio, ¿no? O sea, que alguien me quiere, que soy protagonista, que yo importo, que cuentan conmigo. O sea, tanto amó. Y yo me levanto y mi deseo es, que todo el mundo tenga vida. O sea, que tienen que tener vida. O sea, hay mucha muerte, no muerte biológica, sino mucha gente triste, o mucha gente sola, mucha gente que sufre, o mucha gente infiel, o mucha gente... y quiero llevar vida. Donde hay muerte, quiero llevar vida. Y quiero que la salvación, no sé, que el Salvador pueda salvar, que pueda salvar de esa esclavitud, de esa pequeñez. Entonces, me explico, ¿sabéis lo que quiere decir? O sea, ojo al COVID, porque que no nos coma el coco el COVID, o sea, que no se nos llene la cabeza de avispas y nos quedemos sin argumento en la vida. Porque no, bueno, sí, clases presenciales, no, clases telemáticas, pues a ver si aprueban muchos este año, no se sabe. Y al final, bueno, pero, o sea, no puedo dejar de amar con COVID, pero el argumento es el mismo, solo que ahora hay COVID y antes no había COVID, ¿no? ¿Me explico? Pero vivir con pasión, somos
joder, somos el sueño de Dios, somos la luz del mundo, tenemos que llenar esto de vida, de amor, o sea, vivir con pasión. Pasa que nos tapan la cara todo esto, yo ahora estoy hablando de esto y claro, no sé ni qué pensé, me ven unos ojos ahí, ¿no? Pues no sé pero bueno, que es que es difícil hasta la comunicación, ¿no? ¿No? El día que acabe el COVID tenemos que hacer una fiesta de... No, pero bueno, tenemos que hacer fiestas durante el COVID, o sea que no... Bien, pues solo esto, o sea, como estemos atentos para que el COVID no nos mate la vida. No la biológica, sino la pasión de vivir, los argumentos de mi vida, el por qué me levanto, o sea, el qué quiero, qué busco. Se puede hacer de todo con COVID. Bueno, ya no digo nada contra la ley, digo, dentro de la ley hay muchas posibilidades, o sea que aquí estamos. Bueno, esto era solo un preámbulo. Yo quería hablar de un asunto que solo lo voy a incoar, pero del que a ver si le damos unas vueltas este año. Y se trata de que, y además me alegra mucho dar la charla con ese Cristo ahí, porque se trata me gustaría recordarme a mí y proponer recordar cuál es la pasión de mi vida, o sea, de nuestra vida, de la vida de un seguidor de Cristo. La pasión de la vida nuestra es Jesucristo. O sea, y además, Jesucristo nos gusta, especialmente cuando lo vemos crucificado. Crucificado. El crucificado. Nos gusta Cristo, pero nos gusta especialmente cuando lo vemos crucificado. ¿Y por qué? Porque no por mal gusto. O sea, los primeros cristianos, hasta el siglo IV o V, cuando los cristianos veían un crucificado, ¿sabéis lo que veían? O sea, dejadme, oye, aunque tengáis pañoleta hasta aquí, pero contestad alguno, que no os importe. A ver, cuando tú ves un crucificado, ¿qué es lo que más te llama la atención? Digo, más o menos, digo lo que quieras. Nada. La persona, los clavos en la mano. La cabeza caída. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Ese es el momento en el que todo el mundo mira al suelo para que yo no le mire y entonces no tener que decir nada. No, pero decir alguna cosa más que llama la atención. A ti. ¿Cómo te llamas, la de rayas? Sí. Eulalia. ¿Y qué te llama la atención? No sé, como que es horrible, porque está crucificado, pero es como algo simbólico muy... no sé. Horrible, has dicho. Sí. Sí. El horror. Horror es con H. Horror sin H. El horror, ¿no? ¿Qué más? Una más. Un hombre. Tú. Di. No, yo no tengo idea. ¿A ti? El sufrimiento. ¿Sabéis lo que veían los primeros cristianos? Además, lo que habéis dicho está muy bien porque recoge precisamente toda nuestra cultura. ¿Sabéis hasta los primeros cristianos cuando veían un crucificado qué es lo que veían? Brazos abiertos. Y veían que le llamaban la cruz cósmica, porque no se fijaban tanto en el sufrimiento de Cristo como en el hecho de que Dios, la humanidad de Dios hecho hombre, abrazaba a todo el mundo para redimirlo. Y lo que ellos ven es un abrazo. Eso es lo que ven los primeros cristianos. Sin embargo, luego hay toda una cultura, y sobre todo yo creo que en Occidente más que en Oriente, en el que la Iglesia nos vamos fijando en todo lo que habéis ido diciendo, la cabeza caída, los clavos, el sufrimiento, la herida, el horror, ¿no? de un padecimiento. Y uno va a una Semana Santa y es que se sobrecoge, vamos. Y los cristos que suelen ser como muy, ¿no? muy
muy trágicos, ¿no? Normalmente, bueno, con cierta frecuencia, porque es que hemos querido fijarnos también en el gran sufrimiento que hay en Cristo. Y entonces hemos pasado a hablar mucho también de la cruz, ¿no? Y en la cruz no sé qué entendemos, ¿no? Siempre, pero muchas veces entendemos en la cruz pues las cosas negativas de la vida, ¿no? Que hay que sufrir, ¿no? Lo asimilamos al sufrimiento. Entonces vamos a ver, yo creo que sería muy interesante tres cosas. Entonces, toda nuestra atención debemos tener cuidado de que no se vaya a la cruz, que no se vaya al madero, que no se vaya solo al sufrimiento, a los clavos, sino que nuestra atención vaya al crucificado. No tanto a la cruz como al crucificado. Yo me acuerdo que en una ocasión que una religiosa muy maja, muy buena, decía: a mí no me gusta la pobreza, vivía una pobreza brutal, a mí me gusta Cristo pobre. Es muy distinto. A mí no es que me guste la cruz, pero sí que me gusta el crucificado. ¿Y por qué me gusta el crucificado? Porque, fijaos esa talla, súper trágica, ¿no? Súper bien, muy bonita. Y bien, y además que transmite. Pero lo que me gusta es ver la capacidad de amar que tiene él, que no le frena ni la cruz. ¿Me explico? O sea, lo bonito de mirar a un Cristo no es, ojo, a veces podemos leer un libro, y fíjate, desde la coronilla hasta la punta de los pies, todo flagelado, sufrimientos en todos lados, sufrimientos morales, sufrimientos físicos. Y entonces, hacer como una especie de metro o medímetro, o no sé cómo se dice tal, de los sufrimientos de él. Fíjate lo que sufrió esto, ¿no? Y más, fíjate lo que sufrió. No es que haya como un morbo en el sufrimiento de Cristo, pero a veces, y fíjate, y más, ¿no? Y el latigazo, y es que lo interesante no es eso. Lo interesante es que, tres cosas, diría yo. ¿Qué amor? O sea, ¿por qué eso? O sea, no el sufrimiento, sino ¿cómo es capaz de que ningún sufrimiento, por grande que sea, le frena para seguir amando? Eso es lo interesante. O sea, por eso la cruz, sobre todo, cuando hablamos nosotros los cristianos de la cruz, es como para decir, la medida de su amor está por encima incluso de la cruz. O sea, cuando hablamos de cruz no hablamos de una cosa negativa. Decimos que como la no medida del amor suyo. O sea, nada le frenó. Ni siquiera una muerte así le frenó a seguir amando. Eso es interesante. No me gusta la cruz, me gusta el crucificado. Y me gusta el crucificado porque veo el amor realizado hasta el final, sin límites. O sea, el amor, la no medida del amor. Luego he visto que ha llegado Martín y le vamos a pedir que cante una canción que habla de todo esto, ¿vale? ¿Te parece, Martín? La no medida. Y, o sea, el amor sin límites. O sea, que nada le frena. Eso es lo que me gusta del crucificado, ¿no? Luego, por otro lado, yo creo que es interesante ver que hay una frase de la Escritura que es como una profecía que dice: mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. No mirarán a la cruz, sino mirarán al que fue traspasado. O sea, nuestros ojos tienen que ir a él, ¿no? Por eso, muchas veces, luego ver el abrazo. O sea, cómo
todo quiere ser redimido y salvado por el todo, absolutamente todo. Es el abrazo cósmico. Mirar el amor, mirar al traspasado, mirar el abrazo, o sea, cómo quiere que todo entre dentro de él y está dispuesto a amar toda la realidad humana, todo el cosmos. Muy interesante. Y luego, por eso, muchas veces en Hakuna, muchas veces nos gusta hablar de él con frecuencia como de mi pobre loco, que es hablar del crucificado. Pero para no fijarse tanto en lo sufrido como en la locura. ¿Me explico? O sea, la locura de amor. Mi pobre, loco, la locura. O sea, lo que veo en la cruz no es un cúmulo de sufrimientos, que sí, pero lo que veo es una locura de amor, que no tiene sentido, que no tiene medida, que no hay explicación humana. Porque es una locura, pero además un pobre loco, porque lo hace no por alguien que sea el mejor, sino que lo hace por mí, que le voy a fallar, que no sé responderle, que estoy con mis dudas, que estoy con... Pero y sigue, ¿no? Y sigue. Entonces, el pobre, loco, pobre porque ha escogido a un tío que dice, oye, ya lo siento, la que te ha tocado, ¿no? Es como cuando uno ve y dice, oye, tengo novia, o novio, y lo ves y dices, joder, pobre ¿no? Pues porque le conoces y bueno, que no suele pasar. Pero bueno, que alguna vez a lo mejor pues digo, joder, pobre se ha enamorado de esta, o de este. Bueno, no me quiero meter en un barrizal con este ejemplo, pero supongamos que existiese esa posibilidad. Pero bueno, sí, es verdad, que a veces, claro, tú dices, joder, pues eso es lo que puede decir cualquiera cuando ve que Cristo me ama a mí con esa locura. Podríais decir cualquiera, pobre Cristo, se ha cogido a José, pero joder, pobre, le va a volver loco. O sea, entonces, mi pobre loco es eso, es la locura del que está dispuesto a un amor así por un así. Dice, bueno, pobre loco. ¿Me explico? Eso es lo que quiere decir mi pobre loco. Pues más o menos esto quería... ¿Por qué os he hablado de esto? Pues porque me apetecía bastante. No sé. Además celebramos el otro día Nuestra Señora de los Dolores, la exaltación de la Santa Cruz, y creo que es muy interesante como recuperar, no recuperar, pero como al comienzo de este curso, como vivificar, ¿no? nuestra pasión por el crucificado, nuestra pasión por nuestro pobre loco. O sea, Él es el importante, mirarle a Él. Y olvidarnos, o sea, y no estar pendientes del sufrimiento. Una madre que tú llegas y le dices, oye, esto, o sea, quiero decir, no medir la santidad o la vida con Dios con kilos de sufrimiento. ¿Me explico? O sea, que mi pasión por Cristo, o sea, porque una madre que tú le dices, ¿qué tal con el niño? Pues no me deja dormir y todo el día dando la papilla y no sé qué. Oye, y eso es lo que me cuentas del niño. Y a otra madre le pregunto, ¿qué tal con el niño? Estoy emocionada, o sea, qué bonito es que eso mejora. Tienen el mismo niño, bueno, la misma, o sea, hace las mismas cagaditas al día, las mismas papillas, pero una está viendo el amor y la otra está viendo el sufrimiento. Entonces, ¿ama más la que está quejándose y midiendo el sufrimiento? Pues no lo sé, no sé quién amará más, pero realmente no me apasiona nada. O sea, me quitaría la afición por tener un niño. Y sin embargo la otra, me da ganas de embarazarme. O sea, entonces, ¿pero por qué? Porque una está hablando del crucificado, no de la cruz. Entonces, que los cristianos no podemos estar... O sea, yo me acuerdo que escribí un libro que era el cristianismo no es la religión de la cruz.
Bueno, me dijeron algunos de todo, ¿no? Pero estoy absolutamente seguro. O sea, la religión, los cristianos no somos la religión de la cruz, somos la religión del amor. De un amor que no lo frena ni la cruz. O sea, la cruz es como la medida de la no medida. Pero, no, esto, vea, voy a hacer esto que me cuesta mucho. Pues, muy bien, si quieres hazlo. Pero no te creas que por eso va a ser mejor o peor. O sea, depende del amor o sea, si hay una cuestión de amor o no. O sea, no es, me meto aquí un cuchillo y entonces, pues bueno. Ahora, la mortificación es buenísima. Y de hecho, sin mortificación no hay cristiano. O sea, pero la mortificación, sobre todo, es esa... El otro día lo leía de un autor muy interesante que decía, el dejar de amordazar a Cristo... Es que no me voy a enrollar porque lo importante es que adoremos. No que yo hable, pero voy a terminar esta idea solo y me voy. Decía, el sacrificio, la mortificación, es ese esfuerzo que yo hago para dejar de amordazar a Cristo, que vive en mí, quiere vivir y no le dejo. No le dejo pues porque estoy pensando en mí o por caprichos o por tal. Entonces, el quitar eso que amordaza a ese Cristo que vive en mí, ese es el sentido del sacrificio. Que la música me enloquece y estoy todo el día tal y me impide que viva Cristo en mí, oye, voy a mortificar un poco la música para ser dueño de la música y que no asfixie mi intimidad. ¿Me explico? O, wow, pues yo como, oye, voy a dejar de comer entre horas. Pero no es para fastidiarme, a ver si sufro mucho y me cuesta mucho, entonces así amo más y tal. O no, igual es un gran mortificado que no amas nada. Lo interesante es amar, ¿no? Y la mortificación, amarla, pero amarla porque me permite amar. O sea, es mi camino de liberación para que Cristo viva en mí, el camino de liberación para que yo ame, es la mortificación. Por eso amo la mortificación, pero no por sufrir. ¿Sabéis lo que quiero decir? Bueno, viva la mortificación, ¿no? Pues, o por ejemplo, yo qué sé, punto, he dicho que era la última idea. Pues vámonos a... Había una cosa aquí, de este libro, el de septiembre, no lo voy a leer porque es tarde, pero si no lo leemos luego en la voz en on, ¿no? En la voz en off. Si no hay, y si no, lo cogéis, el librito este de septiembre, el día 15. Hay unas cosas que explica ahí el Padre Pío que son muy interesantes. Y así, bueno, pues nada, preparamos esto y nos ponemos a rezar. Oye, qué alegría veros, bueno, medio veros. Luego nos vemos ahí.